Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da de llegar a tu casa a través de este medio y poder ser bendecidos con la palabra bendita y poderosa del Señor. Quiero que tú invites a tu familia y que juntos podamos recibir este consejo precioso de la palabra y ser edificados con la palabra del Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Y esta noche yo quiero hablar acerca de los levantados por Dios. Tú y yo tenemos que estar preparados. Tú y yo tenemos que estar listos, dispuestos a lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Definitivamente en esta tierra no estamos ni por accidente ni por casualidad, sino que venimos con una predestinación específica, hermanos amados, y con un propósito de Dios específico. Pero esa predestinación que Dios estableció en nuestras vidas, porque traemos para esta tierra una misión, traemos una tarea. Recordemos que hace 2 días hablábamos acerca de que nosotros somos colaboradores de Cristo, colaboradores del reino. Y entonces como colaborador se te va a asignar una misión en esta tierra, se te va a asignar un trabajo, una tarea en esta tierra. Y por eso tú y yo tenemos que estar preparados para lo que el Señor quiere que hagamos en esta tierra, en el reino de los cielos. 1 Corintios capítulo 6, versículo 14. Voy a tomar este versículo como base. Dice, y Dios que levantó al Señor. Y Dios que levantó al Señor. Está hablando del Señor Jesucristo. También a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, este versículo lo podemos ver en 2 dimensiones. En una dimensión donde Dios, así como levantó a Cristo de esta tierra, después que Jesucristo resucitó al tercer día con poder y con gloria, y que Jesucristo estuvo por 40 días predicando su palabra y revelándose a más de 500 personas, según lo que dice Corintios, y luego, hermano, Cristo es levantado y es llevado a la diestra del trono del Padre. Entonces ahora hay una palabra para nosotros. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nos levantará porque un día seremos sacados de esta tierra, expulsados de esta tierra. Un día la tierra nos vomitará, hermano, y saldremos de esta tierra. Está hablando de ese levantamiento, pero también está hablando del levantamiento vertical, pero también de levantamiento horizontal, donde nosotros seremos levantados por Dios en esta tierra con una misión, con un propósito específico. La pregunta es, ¿estás tú, estoy yo preparado para lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas? Y eso es algo muy precioso que tú y yo tenemos que meditar en nuestro corazón. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos dispuestos para la misión que Dios tiene para nuestras vidas? Eso te lo dejo en tu corazón para que tú lo escudriñes. Pero dice la palabra, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y entonces, hermanos amados, yo quiero ver en esta noche, a la luz de la palabra, muchos personajes que Dios levantó. Y cómo usted puede ver mundos paralelos, situaciones paralelas, cómo se levanta un hombre, sí, pero cómo Dios levanta, sí, precisamente cuando el pueblo de Israel era amenazado, cuando el pueblo de Israel era subyugado, cuando el pueblo de Israel, hermano, había sido como esclavo, porque se había levantado un faraón poderoso, que la misma Biblia dice que ese era un siervo de Dios. Óigalo bien, era un siervo, Faraón era un siervo de Dios. Que Dios, hermano, dice, mi siervo, óigalo. Y entonces se había levantado para subyugarlos, para de una u otra forma ponerlos como esclavos, para trabajar día a día, hermano, en esclavitud, en esa potencia mundial llamada Egipto.
Entonces, ¿cómo Dios viene y Dios levanta, ¿sí?, la contraparte? Y la contraparte que Dios levanta es a un Moisés. O sea que se levantó un faraón y la contraparte es que Dios levanta a un Moisés. Entonces, para un faraón, Dios levanta a un Moisés. Y eso es algo hermoso que tenemos que meditar. Porque usted sabe que faraón, hermanos, es figura del enemigo, que Egipto es figura del mundo, ¿sí? Y que Israel estaba esclavo en Egipto. Óigalo bien. Y en esa esclavitud Israel vivió por más de 400 años. Y entonces Israel tenía idioma, tenía costumbres, tenía ropa y cuántas situaciones más en su corazón y en lo exterior de Egipto. Pero ahora Dios levanta a un libertador llamado Moisés, porque Moisés iba a ser el vaso que Dios utilizaría para sacar a Israel de la tierra de esclavitud. Y usted sabe la historia, lo saca, porque Dios lo usa, Dios lo respalda, Dios lo envía. Y el que es enviado, hermano, es respaldado por Dios. Óigalo bien, el que es enviado es respaldado por Dios. De tal manera, hermano, que Moisés hizo prodigios y maravillas. Sí, y la mano de Dios y el poder de Dios se movió en la vida de Moisés. Y el pueblo sale libre de Egipto. ¿Por qué? Porque Israel tenía que ser liberado de esa esclavitud, liberado, hermano, de ese yugo, liberado de esa esclavitud que habían pasado más de 4 siglos. Hermano, 4 siglos donde Israel como nación había sido subyugada por desobediencia al Señor. Entonces, para un Moisés, Dios levanta un faraón. Y quiero que me acompañe a Éxodo, capítulo 1, versículo 8. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Entonces estamos leyendo cómo Israel cayó en servidumbre, cayó en duro yugo, y donde, hermano, los egipcios eran duros para con ellos, porque tenían temor de que los israelitas se multiplicaran. Lo tremendo es que entre más, dice la palabra, ¿sí?, que entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Pues viene el Señor y entonces levanta ¿a quién? Levanta a un Moisés. Cuando se levanta un faraón en tu vida, Dios va a levantarte como Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es libertador. Y mira que aquí hay una figura preciosa, porque ese Moisés representa nuestro Jesucristo, nuestro libertador. Y ese faraón representa Satanás, que el Señor lo reprenda. Y cómo entonces viene nuestro libertador Jesucristo a liberarnos del yugo de esclavitud, de servidumbre, de amargura y de todo trato malo de parte del faraón a nuestras vidas. Pero también nos enseña, porque hay otro ángulo de la palabra,
que entonces cuando se levante un faraón en contra de tu vida, que te quiera subyugar, que te quiera esclavizar, que hermano quiera amargar tu corazón, también entonces Dios, óyelo bien, te va a levantar, ¿sí? Te va a levantar a ti como un Moisés, para que entonces tú seas libre y puedas ser, óyelo bien, el hombre, la mujer que Dios te va a usar para liberar, ¿sí?, tu propia vida, para liberarte del yugo de esclavitud, para liberarte de la servidumbre. Porque cuando se levanta entonces un faraón, Dios levantará un Moisés. Y muchas veces en las familias Dios ha levantado un Moisés. En las familias Dios levanta a un Moisés. Que ese Moisés conoce al Señor. Que ese Moisés tiene un encuentro con el Señor. Que ese Moisés se acerca a Dios. Dios se le revela. Y es el hombre o es la mujer que Dios utiliza para que poco a poco la familia vaya conociendo al Señor. Para que poco a poco los cercanos de la familia, los hermanos, los padres, o si es el padre, los hijos, conozcan a ese Dios que ese hombre ha conocido. Y Él es el libertador porque Dios lo empieza a levantar. Y entonces ese hombre o esa mujer, ese familiar, ese primo, ese tío, ese padre, ese hermano, empieza a temer a Dios, a amar su palabra, a buscarle, empieza a caminar honrando, empieza a caminar, hermano amado, agradándole al Señor. Y Dios lo levanta como un Moisés para que su familia conozca al Señor. Entonces, ¿cómo vemos eso? Que se levanta un faraón, pero también Dios levanta un Moisés. Y entonces quiero que me acompañe a Éxodo capítulo 12, versículo 40. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Dice la palabra: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ese fue el tiempo que Israel habitó en Egipto. Y usted y yo conocemos la palabra, cómo Dios levanta y prepara a un joven, a un niño. Y ese niño era hebreo, hermano, pero ese niño fue liberado de la muerte cuando era niño recién nacido. Como la hija de la hermana de Faraón toma a ese niño, se lo lleva al palacio. Ese niño crece en Egipto por 40 años. Luego ese hombre sale huyendo de Egipto y se va al desierto. Y como habita, hermano amado, en esa tierra del desierto por otros 40 años. Y habita en la tierra. Sí, usted y yo lo sabemos. Habita en esa tierra, hermanos amados, por 40 años. Y cuando ya Moisés tiene 80 años de edad, creyendo que ya no es útil, óyelo bien, todas las personas somos útiles, todos los hijos de Dios somos útiles en Él. Y cuando ya Moisés tiene 80 años, ¿qué sucede, hermano amado? Lo que sucede es que efectivamente viene, óyelo bien, viene Dios y entonces lo levanta y lo envía como libertador de su pueblo. Cuando Moisés creía que ya no tenía fuerzas, cuando Moisés creía que él se sentía tartamudo y era tartamudo, cuando Moisés creía que ya era un anciano, es cuando Dios lo levanta. Porque si Dios te ha levantado a ti como un Moisés, no importa la edad que tengas, no importa las limitaciones que tengamos, hermanos amados, Dios te va a levantar como un Moisés y tú vas a hacer la obra a la cual fuiste enviado y fuiste desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, predestinado para cumplir ese propósito aquí en la tierra. No importa tu edad, no importa tus limitaciones físicas, no importa tu capacidad, Dios te va a preparar y te va a usar poderosamente para que tú hagas la obra a la cual Dios te ha enviado a esta tierra. Y entonces
Moisés en todo el tiempo, hermano, vivió situaciones complejas, situaciones difíciles, pero viendo la mano poderosa del Señor, viendo el respaldo, viendo el poder, viendo la mano sobrenatural del Señor, conociéndole a Dios. Hermano, Moisés aprendió a confiar, a esperar. Moisés aprendió a confiar en el Señor, a tomarse de la mano del Señor. Moisés, hermano, había momentos en los cuales decía, bueno, aquí enfrente tengo el mar rojo, detrás de mí vienen los egipcios, nos van a matar, la presión del pueblo, ¿qué puedo hacer, Señor? Y hermano, en esos momentos Dios le hablaba, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela, pásala sobre el mar y camina, no tengas temor, avanza. Y muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir sin salida. Enfrente va a haber un mar quizá de problemas frente a nosotros, y detrás, hermano, va a haber una situación quizá compleja, difícil, y nos vamos a quedar, Señor, ¿qué hago? Y Dios nos va a levantar, hermano, como levantó a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, el poder del Espíritu Santo. Pues ahora úsalo, pues ahora camina, pues ahora proclama el nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, y se va a abrir camino donde tú crees que no hay camino. Dios hará camino, y hermano, caminaremos confiadamente, porque el propósito de Dios se cumplirá en tu vida y en mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ser obedientes y saber que por cada faraón que se levante, Dios levantará un Moisés. Dios levantará un Moisés. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene poder, y así como levantó a su hijo, dice la palabra, hermano, en 1 Corintios 6, 14, nos levantará con poder. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Versículo 10. Dice la palabra. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Recordemos que en el pueblo de Israel, sí, la nación de Israel, hermano, los filisteos eran enemigos. Habían 7 naciones que eran enemigas de Israel, ¿sí? Geteos, Jerbuseos, filisteos, jerjeseos. Y entonces, hermanos amados, viene Dios. Y entonces, mire, se levanta un enemigo. Y ese gigante, hermano, se levanta, llamado Goliat, para poder estorbar a Israel. Cada vez que Israel quería hacer el sacrificio de la mañana, se levantaba el gigante. Cada vez que Israel quería hacer el sacrificio de la tarde, se levantaba el gigante. O sea que Israel no podía presentar su sacrificio de la mañana, su sacrificio de la tarde, porque se levantaba un gigante. Pero entonces Isaí, dice la palabra, que envía a su hijo David para que le lleve comida a sus hermanos que estaban en la batalla, que estaban en la guerra. Y entonces, ¿cómo viene, hermano, Dios? Y eso era con un propósito, porque la llegada de David a ese lugar era con un propósito perfecto. Y el propósito era que entonces, cuando David oyó que estaban retando a los escuadrones del Dios de Israel, a David le vino celo de Dios en su corazón. Digo, no puede ser. Y Saúl escondido y el ejército atemorizado. Y entonces David, hermanos, toma un papel y va y diciéndole: Señor, yo voy en tu nombre, no en mi nombre. Y mire lo que dice la palabra, porque esto lo menciona, hermano amado, la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra, si usted me acompaña. Capítulo 17, versículo 40 de Primera de Samuel. Y tomando su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Óigalo bien, y se fue hacia el filisteo. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Me impacta que David le dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, porque David tenía identidad de hijo, porque David conocía, hermano, que él era un hombre circunciso, que había sido circuncidado. El filisteo era incircunciso, nunca había sido circuncidado, porque David sabía que él era un hombre de pacto, que David sabía que dependía de Dios y que toda su fuerza y su poder estaba en Dios. Y entonces cuando se levanta un gigante, un Goliat, entonces Dios levanta a un David. Quiere decir que a tu vida y a mi vida se van a levantar gigantes para detener que tú alabes, para detener que tú adores, para detener que tú exaltes el nombre del Señor. Pero cada vez que se levante un gigante, Dios te levantará a ti como David. Hermano amado, ¿por qué? Porque David no importó su estatura física. David tenía una estatura en promedio de 1,60, dicen los estudiosos, 1,60 m, 1,55 m. Y ese era un gigante. Pero cada vez que se levante el gigante, Dios te va a levantar a ti como David. ¿Y qué hizo David? Tener identidad. Y hermano, confesar: hoy Dios te entrega en mi mano. Porque David sabía quién era su Dios. Tú y yo tenemos que conocer a Dios, hermano. Muchas veces hablamos, predicamos de Dios, pero no conocemos sus diferentes facetas. Hermano, y yo te invito para que conozcamos al Señor y que nosotros nos deleitemos en la palabra, y que nosotros, hermano, profundicemos en la palabra y que lo conozcamos a través de la palabra del Señor, para que cada vez que se levante el gigante, tú y yo podamos caminar y avanzar sabiendo que el gigante, el poderoso, el grande, el victorioso está a favor de nosotros. Cada vez que se levante un gigante, Dios te va a levantar a ti como David para vencer a esos gigantes y para destruir a esos gigantes. Y entonces dice la palabra, versículo 50, siempre de 1 Samuel 17. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos va a dar la victoria. Te pregunto, ¿cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son mis gigantes? Temor, frustración, duda, incredulidad, miedo, desesperanza, angustia, enfermedad, tristeza, dolor. ¿Cuáles son tus gigantes, hermanos amados? ¿Cuál es tu gigante al cual tú te enfrentas todos los días? ¿Cuál es mi gigante al cual yo me enfrento todos los días? Recuérdate que cada vez que se levante un gigante, hermano, Dios te levantará a ti, me levantará a mí como David, para poder vencer, hermano, a esos gigantes. Y quedó escrito en la palabra bendita del Señor, porque aquí no importó, hermano, la experiencia que tuviese David en la guerra. Aquí no importó su tamaño, aquí no importó su constitución física. Aquí lo que importó es que David era un hombre ungido de Dios, un hombre que amaba a Dios, un hombre que confiaba en Dios, un hombre que creía en Dios, un hombre que sabía que su Dios es un Dios poderoso y grande. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en lo profundo de nuestro corazón, saber que el Dios que está a favor de nosotros es un Dios grande, es un Dios poderoso, que vendrán situaciones difíciles a nuestra vida, que de repente el mismo médico, la misma ciencia te diga y te dé un diagnóstico, pero que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier diagnóstico, que nuestro Dios es mucho más grande que cualquier pronóstico, que nuestro Dios es poderoso y grande, y que su nombre, óyelo bien, su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces cuando tú y yo tenemos esa identidad de hijos, sabemos y comprendemos, hermano, que ese Dios está siempre a nuestro lado y que Él no abandona la obra de sus manos. Llegó el momento
El momento de enfrentarse con el gigante y de poder derrotar a ese gigante. A diario nos enfrentamos con gigantes. Entonces, si se levanta un gigante, Dios te levantará a ti como David para vencer a ese gigante. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Reyes 16:29. Primera de Reyes 16:29. Dice la palabra del Señor. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Mire qué tremendo. Un hombre, hermano, de Israel, que había sido nombrado rey de Israel, se enamoró de una mujer llamada Jezabel y terminó adorando a los Baales, a los dioses de Jezabel y de toda su familia. Eso, hermano, provocó que todo el pueblo de Israel volcase su corazón y dejase a Dios y abandonara el altar de Dios. De tal manera que el pueblo de Israel claudicaba en dos pensamientos, claudicaba en dos caminos. Y entonces Israel empezó a adorar y alabar a Baales. Óyelo bien, y hermano, donde en ese momento Israel, la nación de Israel vivía un caos espiritual. Pero cuando hay caos, viene la mano poderosa de restauración de parte del Señor. ¿Y qué hace Dios, hermano? Envía a un profeta llamado Elías. Elías, el profeta de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios a través de Elías? Lo levanta, y entonces Elías se enfrenta a ese gran campamento de los profetas de los Baales. Más de 450 profetas, 400 de los Baales y 50 de Acera. Más de 450 profetas, hermano. Y entonces un hombre que tiene unción, un hombre, hermano, que tiene claro quién es el Dios de Israel, que dice la palabra, un hombre con pasiones como tú, como yo, un hombre, hermano, que tenía debilidades en su alma, en su carne, pero un hombre que conoce quién es Dios de Israel. Y entonces, hermano, empieza, bueno, hagamos dos altares. Y el Dios que haga descender fuego en el altar, ese es el Dios al que hay que alabar, al que hay que adorar. Y usted sabe que entonces Elías reta a los Baales y a los profetas de los Baales. Y los profetas de los Baales están toda la mañana. Y óigalo bien, se cortaban la piel y levantaron su altar y no pasó nada. Óyelo bien, no pasó nada. ¿Por qué, hermanos amados? Porque Dios solo hay uno. Un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y hermano, la palabra nos menciona en el libro de los Salmos. Hermano, donde se habla acerca del poder de Dios y los ídolos. Porque nuestro Dios tiene ojos y ve, oídos y oye, boca y habla, manos y toca, pies y camina. Hermano, nuestro Dios es un Dios poderoso y grande. Pero los dioses de los Baales son dioses, hermano, que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, manos y no tocan, pies y no caminan. Y entonces ahora viene Elías y empieza a enfrentarse con estos 450 profetas. Y cuando Elías clama al Dios vivo y clama y le pide que descienda fuego del cielo, desciende fuego del cielo y consume el altar, hermano amado. Y entonces todos los profetas de los Baales se quedaron admirados de ese poder. ¿Y sabe qué hace Elías? Saca la espada y, hermano, decapita a más de 450 hombres. Entonces quiero concluir con esto. Cada vez que se levante una Jezabel, Dios levantará a un Elías. Cada vez, porque ¿sabes quién es Jezabel? Es una potestad espiritual. Una potestad espiritual que engañó a su esposo y que ese esposo
ya engañado, engañó a Israel y le obligó, y de una u otra forma motivó a Israel para que Israel dejara al Dios vivo y para que adorara únicamente a los Baales. Pero entonces Dios levanta, hermano, en un caos espiritual a un Elías. ¿Y sabe qué es lo hermoso y precioso de eso? Hay la última profecía del Antiguo Testamento, hermano, la última profecía del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4, versículo 6, versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Entonces, he aquí os envío el profeta Elías. Quiere decir que en este tiempo, hermanos amados, se va a levantar una unción a la unción de Elías. Un mover profético al mover profético de Elías. Óyelo bien, en este tiempo donde hay caos espiritual, en este tiempo donde muchos han dejado de creer en el Señor, donde muchos le han dado la espalda al Señor, donde muchos se han olvidado de Dios, donde muchos tenían una religión, mas no una relación con Dios, donde muchos, hermanos amados, iban a la iglesia, óyelo bien, pero solo iban por querer únicamente hacer presencia, pero su corazón lejos de Dios estaba. Entonces ahora Dios envía una unción, un mover a lo Elías. ¿Para qué? Para que el pueblo vuelva al Señor, para que el pueblo adore al Señor, para que el pueblo restaure su relación con Dios. Entonces cada vez que se levante una Jezabel, un movimiento femenino, un movimiento, hermano, de las tinieblas, un movimiento femenino de las tinieblas, hermano, Dios levantará un Elías, te levantará a ti como Elías, para que entonces tú demuestres el poder de Dios, para que entonces tú testifiques del poder de Dios, para que entonces tú llames al pueblo como Elías llamó al pueblo, y para que y el propósito de Elías era que el pueblo restaurara el altar, restaurara la comunión con Dios. Hermano, necesitamos tener ese altar restaurado, ese altar con fuego. La única forma de que nuestro altar tenga fuego, y nuestro altar es figura de nuestra vida. Hermanos, dice la palabra en el Antiguo Testamento que el altar nunca debía ser apagado, siempre tenía que tener fuego continuo. Y eso significa tu vida y mi vida, fuego de Dios, fuego del cielo. Y la única forma de tener fuego del cielo es, hermano, dice que le metían leña, y la leña habla del humanismo, habla del humano. Entonces nosotros tenemos que acercarnos delante del Señor y decirle: Señor, aquí está mi humanidad, aquí está mi humanismo. No es con mi fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, y estar todos los días muriendo en el altar, hermanos amados, para que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas, para que el fuego de Dios nos purifique, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida. Hermano, tenemos que estar con altares encendidos. Somos el altar encendido de Dios. Somos, hermano, el altar encendido de Dios, donde Él quiere enviar siempre su fuego, su gloria, su visitación, su unción, su manifestación en tu vida y en mi vida. Entonces, cada vez que se levante un movimiento falso, un movimiento jezabélico, algo que te quiera separar de Dios, algo que quiera alejarte de Dios, algo que te esté llamando la atención para que tú dejes de poner la mirada en el Señor y la pongas en otras trivialidades, en otras situaciones y no en el Señor, hermano amado, entonces Dios te levantará a ti como Elías, o levantará a Elías para que te hagan volver al camino del Señor, a la senda del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por cada Jezabel que se levante, Dios levantará un Elías en este tiempo final. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Versículo 1. Dice la palabra: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados.
Óigalo bien, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban de qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Mire lo que hacían los madianitas. Mire lo que hacían, hermano, los amalecitas. Cada vez que Israel sembraba sus tierras, preparaba sus tierras y ya estaba lista la cosecha, los amalecitas, los madianitas entraban y se robaban las cosechas. Y es más, dice que también tomaban de sus ovejas, de sus bueyes y de sus asnos y se los llevaban. Entonces Israel llegó un tiempo en que empezó a encuevarse. Hay mucho pueblo de Dios que está encuevado, no necesariamente por esta pandemia, sino está encuevado en su sentimiento, está encuevado en su tristeza, está encuevado en su dolor, está encuevado en su soledad, está encuevado en su miedo, está encuevado en su frustración, está encuevado en muchas cosas. ¿Y sabes qué quiere hacer los madianitas? ¿Sabes qué quieren hacer los amalecitas? Que tú vivas encuevado. Porque cuando alguien está encuevado, número uno, no recibe el sol del día. Porque está guardado en una cueva, no recibe el sol del día. Y tú sabes que el sol es figura de Cristo. Y nacerá sobre vosotros el sol de justicia, que es Cristo. Lo que quieren es que tú te encueves para que ya no veas a Cristo. Para que tú ya no tengas comunión con Cristo. Número dos, cuando tú estás encuevado, hermano amado, no ves lo que pasa a tu alrededor, no ves lo que pasa en el mundo exterior. Y el enemigo lo que quiere es que no veas lo que Dios está haciendo en las vidas, en las familias, en los hogares, en los jóvenes, lo que Dios está obrando. Nosotros somos cartas escritas, no con tinta, dice el apóstol Pablo, sino con el Espíritu de vida de Dios. Nosotros somos testimonios de lo que Dios hace, de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas. No podemos callar ni dejar de decir lo que hemos visto y oído, hermano amado, en referencia a lo que el Señor ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuántos testimonios tú y yo tenemos, hermano? Y cuántos testimonios a nivel mundial hay de hermanos y hermanas, de jóvenes que han visto prodigios, maravillas, señales, milagros, que han visto la mano poderosa de Dios. No podemos callar, no podemos. Pero ¿sabes qué hace el enemigo? Encuevarte para que te calles, para que ya no des testimonio, para que tú ya no le hables a otra persona, para que tú ya no des el mensaje, para que tú ya no llames a otra persona, para que tú ya no visites. Eso es encuevarte. Y entonces lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros peleemos por nuestra bendición. No es posible que tu bendición se la roben las tinieblas. No es posible que tu bendición se lo lleve las tinieblas. Mira lo que estaba pasando. Ya estaban las cosechas, ya estaba la cosecha lista. Ya tenían sus animalitos, sus bueyes, sus asnos, ya tenían sus ovejas. ¿Y qué venía? El enemigo fácilmente y se robaba todo. Y así hay mucho pueblo de Dios que el enemigo le está robando todo, le está robando su bendición, le está robando la semilla, le está robando la bendición. ¿Por qué? Porque tú estás encuevado. No te encueves. No te encueves. Al contrario, de ahí es donde Dios levanta, hermano, a un Gedeón. Mira qué tremendo, porque cada vez que se levante un amalecita, Dios levantará un Gedeón. Cada vez que se levante un amalec, un amalecita, o se levante, hermano amado, un madianita, Dios levantará un Gedeón. ¿Y quién era Gedeón? Era un hombre temeroso. Un hombre que estaba ciertamente, hermano, en el lagar, estaba separando el trigo, pero era un hombre temeroso. Él no conocía de guerra, él no tenía experiencia de guerra y siempre se cuestionaba, pero ¿por qué el pueblo de Israel? ¿Dónde está el Dios que nos han contado nuestros abuelos, bisabuelos? ¿Pero por qué Dios permite esto? Y nosotros encuevados y perdiendo la bendición. Y se le aparece un ángel. Y le dice, varón esforzado y valiente. Óyelo bien, varón esforzado y valiente, si él era temeroso. Y le dice, varón esforzado y valiente, porque Dios te llama como Él te ve. No como tú y yo nos vemos. Él te llama como Él te ve. Varón esforzado y valiente. Y vaya si no, Gedeón fue esforzado y valiente. Usted conoce la historia, la trayectoria de Gedeón. Dios lo levanta. Hermano, Gedeón pone dos pruebas al ángel para entender si era el ángel de Dios enviado por Dios.
Hermano, esas dos pruebas que pone Gedeón, hermano, a sus ojos vio que era el ángel. Usted sabe que le dijo, bueno, si tú eres el enviado de Dios, haz que llueva sobre la tierra, menos sobre este pedazo de lana. Y al día siguiente, hermano, la tierra amaneció mojada, menos el pedazo de lana. Y luego lo hizo al revés. Ahora que la tierra esté seca, es solo el pedazo de lana esté mojado. Y así pasó. Hermanos amados, y usted ve a la luz de la palabra cómo Gedeón le pone pruebas, cómo Gedeón, hermano, le pide confirmaciones y el ángel confirma. Pero luego Gedeón le toca hacer su parte y Gedeón, hermano, se levanta y entonces dice, me voy a enfrentar con un ejército de aproximadamente 150,000 a 175,000 soldados. Y Gedeón dijo, ¿qué voy a hacer? Y hermano, llama a Gedeón a todos los varones para que peleen. Y van 32,000. Y luego Dios depura. Y usted sabe la historia, Gedeón solo se queda con 300. Y dijo Gedeón, no es imposible. 300 hombres a 150,000 o 175,000 soldados es imposible. Porque ahí una vez más Dios demuestra que no es tu capacidad, que no es tu intelecto, que no es el ejército que tú tengas a favor. No, que no es espada, sino que es con su Santo Espíritu. Y Gedeón recibe la instrucción, hermano. Usted sabe la historia, baja al campamento de Madián. Ahí escucha a un hombre que tiene un sueño, que venía un pan rodando, hermano amado, y ese pan destruía el campamento. Usted sabe que el pan que descendió del cielo se llama Jesucristo, y ese pan bendito vino a deshacer y a destruir toda obra de las tinieblas, porque para eso apareció el Hijo de Dios, hermano, para dar libertad al cautivo, para destruir las obras de las tinieblas y para darnos vida y vida en abundancia. Y Gedeón entendió, hermano, el mensaje, óigalo bien, hablando Dios por medio de la boca de un impío. Entendió, hermano, porque él había tenido un sueño. Óigalo bien, este hombre había tenido un sueño y Gedeón entendió el mensaje encriptado, que era el poder de Dios. Y entonces Gedeón le dice a los hombres, tomen trompetas, tomen antorchas encendidas y tomen vasijas de barro. Y cuando truenen las trompetas y rodearon el campamento de los enemigos, rompan la vasija de barro y que se vea la antorcha. Hermano, Gedeón no metió sus manos, entre los mismos enemigos se mataron y se destruyeron. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que se levante un amalecita o un madianita, Dios te levantará a ti como Gedeón para que pelees la batalla. Y óyelo bien, eres varón o mujer o varona esforzada y valiente. No le dijo, Gedeón, tú eres temeroso. Gedeón, tú no eres un esforzado, no eres un varón valiente. No, le dijo todo lo contrario, varón esforzado y valiente. Entonces Dios te llama como te ve. Muchas veces tú y yo no nos vemos como Dios nos ve, pero bendito sea el nombre del Señor, que el Señor te llama a ti y me llama a mí como Él nos ve. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel capítulo 2, versículo 1. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Aquí, hermano, quiero hacer un alto. Usted sabe quién era Nabucodonosor. Era el rey de una gran ciudad y de un gran imperio y de una gran potencia mundial llamado Babilonia. Sin embargo, usted sabe, hermano, que Nabucodonosor sitió a Israel. Israel fue llevado, Jerusalén fue llevada cautiva por 70 años. Pero lo tremendo, hermano, es que dentro de estos cautivos iba Daniel y sus amigos. Y entonces, hermano, Daniel es llevado al palacio del rey. Y Daniel, durante 10 días, él hace un pacto de no contaminarse con la comida del rey. Y entonces usted sabe que Dios le empieza a dar revelación a Daniel. Y Faraón tiene sueños, pero Faraón no podía interpretar los sueños, ni todos su séquito de consejeros y de hombres, de magos, dice que él llamaba, nadie le podía interpretar. Pero Daniel, hermanos amados, capítulo 27, si usted lee conmigo, capítulo 2, versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey.
Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer. En los postreros días, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y empieza Daniel a revelar el misterio de ese sueño y a darle la interpretación. Cada vez que se levante un Nabucodonosor, Dios levantará a un Daniel. Óyelo bien, cada vez que se levante a un Nabucodonosor, Dios levantará a un Daniel. Daniel, hermano, interpreta los sueños de este rey, de este hombre poderoso llamado Nabucodonosor. Y óigalo bien, aunque Nabucodonosor perdió, hermano, la visión, perdió, óigalo bien lo que Daniel había dicho. Él manda hacer una estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro con barro, hermanos amados. Sí, y para que todos le adoraren, sí, a esa estatua. Pero sin embargo, hermanos amados, Daniel fue un hombre que siempre guardó su corazón al Señor. Y cuando prohibieron adorar al Señor, orar al Señor, Daniel seguía adorando y orando 3 veces al día. Era un hombre temeroso, un hombre que le pedía al Señor y que clamaba al Señor. Y sabe que lo más tremendo, hermanos, que cuando aquellos 3 amigos de Daniel son metidos al horno de fuego, calentado 7 veces, y hermano, había un cuarto varón que era parecido a un hijo de príncipe, y Nabucodonosor ve que estos hombres no se consumen. Entonces Nabucodonosor cree en ese Dios y manda a llamar a Daniel y le dice que se proclame en toda esta región y en todas las naciones. Hicieron cartas que al único digno de adorar y de exaltar es a ese Dios, el Dios de Daniel. ¿Pero por qué? Porque hubieron 4 varones de testimonio, 4 varones que no doblegaron su corazón ante esa estatua, 4 varones que mantuvieron su fe. Óyelo bien, hermano, por ese testimonio los metieron al horno encendido 7 veces y no le reclamaron a Dios y no le reprocharon a Dios, sino que ellos sabían que si lo salvaba Dios, gloria a Dios. Y si no lo salvaba Dios, igual ellos no doblarían sus rodillas delante de esos dioses. ¿Sabes por qué? Porque ahí lo que Dios nos enseña, hermanos, es que nosotros tenemos que tener nuestra fe, cimentados en nuestra fe, definidos en nuestra fe, confiando en el Dios poderoso. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, confiando en la mano de nuestro Dios todopoderoso. Bendito sea, exaltado el nombre del Señor. Y entonces, hermano, yo quiero por último hablar acerca de otro hombre, Saúl, llamado, hermano, escogido, llamado el rey de Israel. Usted sabe que el pueblo le clamó a Dios por un rey. Dios era su rey, pero el pueblo desechó a Dios y quiso un hombre, y Dios se lo dio. Sin embargo, usted sabe que Saúl desobedeció. Sin embargo, usted sabe que Saúl, hermanos amados, prefería quedar bien ante los hombres, aunque no quedara bien delante de Dios. Pero a Saúl le interesaba más su imagen, su estatus, su posición. A Saúl le interesaba más lo que las personas pensaban, no lo que Dios pensaba de él. Y entonces, hermanos amados, vemos a un Saúl que se levanta, pero entonces Dios envía a un Samuel. Y quiero que me acompañe a 1 Samuel 15:22. Primera de Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor la obediencia. Si algo el hombre ha peleado siempre en su alma es con la obediencia. Hermano, tan importante es la obediencia para el Señor, que el Señor envía y por medio de Moisés se escribe un capítulo acerca de la obediencia
y acerca de las consecuencias de la desobediencia. El Señor, hermanos amados, habla. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Entonces, cuando Saúl creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo, hermano, lo mejor para Dios, porque eran las mejores ofrendas, era para Dios, hermano, era lo mejor. Entonces, óyelo bien, Dios envía a Samuel y le dice: Saúl, mejor es la obediencia que el sacrificio. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Muchas veces tú te sacrificas. Yo me sacrifico en servirle al Señor, en ir acá, en ir allá, en hacer la obra del ministerio. Óyelo bien. Y si no obedecemos, ¿de qué le sirve eso al Señor? Mejor es la obediencia que el sacrificio. Y pastor, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y un día de ayuno, gloria a Dios, y media vigilia, gloria a Dios. Pero si no obedecemos, de nada nos sirve. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Y Saúl creía que aunque Dios le había dado una palabra, que no tomara nada de esa ciudad y que todo lo destruyera y aún los niños de pecho matara y que no dejaran vivo nada, ni animales, ni hombres, nada. Saúl se le ocurre traer unos bueyes, unas ovejas, ganado para Dios, porque iba a ser para el sacrificio. Y eso le costó a Saúl su reinado. Porque mejor es la obediencia que el sacrificio. Saúl no respetó la palabra dada por un profeta, porque la palabra era clara, la orden era clara. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que Saúl, hermanos amados, no se arrepintió. Y por lo tanto eso le costó el reino a Saúl. Cada vez que se levante un Saúl, Dios levantará un Samuel para corregir nuestra vida, para corregir nuestra plana, para corregir nuestro caminar. Hermano, muchas veces hemos estado como Saúl. Entonces Dios viene y levanta un Samuel que nos da una palabra clara, una palabra puntual de parte de Dios para rectificar el camino, para actuar en el camino. Los Samueles pueden ser figura de los padres. Los Samueles son figura de los pastores. Los Samueles son figura de los apóstoles. Los Samueles, hermano, son figura de los ministros. Hermanos amados, óyelo bien. ¿Por qué? Porque es la autoridad. Dios, la autoridad espiritual, hablando por una autoridad a un rey, el rey de Israel, que se había equivocado. Entonces, cada vez que se levante un Saúl, Dios levantará un Samuel. Hermano, vuelvo al versículo que leímos a inicios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios te va a levantar a ti. Cada vez que se levante un faraón, Dios te va a levantar como un Moisés. Cada vez, hermano, que se levante, ¿sí?, un Goliat, Dios te levantará como un David. Cada vez, hermano, que se levante un Madianita, Dios te levantará a ti como un hombre, como un Gedeón. Cada vez que se levante una Jezabel, Dios te levantará a ti como un Elías. Cada vez que se levante un Saúl, Dios te levantará a ti como un Samuel. Y hermano, así algunos otros personajes más. Cada vez que se levante un Nabucodonosor, Dios levantará a un Daniel. Cada vez que se levante, hermano, un Jonás, mírenlo bien, un Jonás que desobedeció a Dios, Dios levantará un monstruo marino para corregirte la plana y para corregirme la plana. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito a tu vida y ese propósito se cumplirá en tu vida. Pero es necesario obedecer a Dios. Cierra tus ojos esta noche. Quiero bendecir y ministrar esta palabra. Padre, gracias por tu pueblo, por los amigos que nos ven por este medio. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y Espíritu Santo, tú la ubicas en cada corazón y en cada vida. Y nos has hablado esta noche por tu bendita y gloriosa palabra. Señor, te ruego que tú consueles, que tú fortalezcas, Padre, el corazón de tu pueblo, el corazón de las familias, el corazón de los jóvenes. Y que cada día, Señor, el
temor tuyo esté en nuestros corazones, sabiendo, Padre, que tú nos escogiste y, Padre, nos predestinaste desde antes de la fundación del mundo con un propósito, Señor amado, y que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas. No permitas, Señor, que nosotros nos encuevemos, Padre. No permitas, Padre, que el temor, Señor, se apodere de nosotros. No permitas, Señor amado, en el nombre de Jesús, que el miedo, Señor, se apodere de nosotros, sino que nosotros creamos, Padre, y caminemos creyendo que tú eres un Dios poderoso y un Dios grande. Bendice a tu pueblo, bendice a cada familia, a cada corazón. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueblo de Dios, Dios te bendiga. El Señor guarde tu vida, el Señor guarde tu caminar, y que esta noche sea una noche de descanso y de descanso y reparadora para ti. Bendiciones a tu vida, pueblo de Dios.